Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video les voy a contar cuál fue el diseño experimental que le permitió a Mendel enunciar sus famosas tres leyes y fundar, por decirlo de alguna manera, su herencia mendeliana. Bien, pero primero, ¿quién fue Gregor Mendel? Gregor Mendel. Fíjense, les puse una foto acá al costado para que ustedes lo conozcan. Gregor Mendel fue un monje austríaco que trabajó en los jardines de su monasterio en Brunn, utilizando una técnica experimental manejada por los cultivadores y mejoradores de plantas de su época. Él utilizó como ejemplar para experimentar una leguminosa que tiene como nombre científico Pisum sativum, que vulgarmente es conocida como arvejilla o guisante. Ya vamos a ver, más adelante les voy a mostrar una fotito. Bien, utilizar esta planta a él le permitió establecer una serie lógica de experimentos, porque los caracteres que eligió diferían en dos, eran dicotómicos, es decir, había dos variantes para esos caracteres, es decir, tenían dos alelos. Y justamente eran diferencias netas y eran mensurables. Obviamente analizó la descendencia y además analizó los resultados matemática y estadísticamente. Entonces, fíjense, les voy a mostrar. Acá tenemos, por ejemplo, la flor del guisante. ¿Y por qué específicamente eligió esta planta? En primera instancia, los guisantes son baratos y además fáciles de conseguir en el mercado, así que no iba a tener problema con eso. En segunda instancia, ocupaban poco espacio, por lo que le permitía manejarse bien con esta especie. Además, tenían un tiempo de generación corto. Tiempo de generación corto. Es decir, que no tenía que estar esperando mucho tiempo para que se reproduzcan y para que generen descendencia, sino que en poco tiempo ya podía analizarlos. Otra de las características es que dejan mucha descendencia. Dejan mucha descendencia. Por eso los resultados estadísticos y matemáticos eran como más globales, podían analizarse de manera mejor. También otra característica es que presentan una amplia variabilidad genética. ¿Por qué se da esto? Porque existen variedades diferentes que mostraban distinto tipo de color, forma, tamaño, en cuanto a las flores, en cuanto a las vainas, en cuanto a las semillas, etc. Y además, otra de las cosas es que es una planta que es autógama. Esto quiere decir que se autopoliniza. Y además podía permitir la autopolinización de estas plantas, pero también podía castrar estas plantas, es decir, cortarle las anteras, eliminar las anteras y permitir que se puedan polinizar de manera cruzada. En realidad, él inducía esa polinización cruzada. Bien, y dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son esos caracteres que Mendel tuvo en cuenta. Caracteres. Primero, en relación a la semilla. En relación a la semilla, él tuvo en cuenta dos cosas. Primero, el color. Y segundo, el tamaño. O mejor dicho, la forma de la semilla. En cuanto al color, podían ser semillas de color verde o podían ser semillas de color amarillo. En cuanto a la forma, podían ser semillas lisas o podían ser semillas más bien de tipo rugosas. Bien, segundo, en relación a la legumbre, es decir, al fruto, el color tuvo en cuenta y también tuvo en cuenta la forma.
Esa legumbre podía ser verde también, y también podía ser amarilla, y en cuanto a la forma, también podía ser lisa, o podía tener constricciones, es decir, podía ser estrangulada. Bien, también otra de las cosas que tuvo en cuenta es las flores. Las flores en relación al color. Podía haber flores púrpuras y también podía haber guisantes que den flores de color blancas. Bien, y después respecto de las plantas en sí, lo que analizó fue la talla, es decir, el tamaño, y también tuvo en cuenta la posición de las flores. En cuanto a la talla, si eran plantas normales, de un tamaño normal, o si eran plantas enanas, es decir, más pequeñas de lo que son normalmente. Y en cuanto a la posición de las flores, si se encuentran en posición terminal o si se encuentran en posición axilar o axial, es decir, a lo largo de todo el eje. Entonces, teniendo en cuenta estas características, fíjense que son un montón, por eso la amplia variabilidad genética que tiene esta planta, Mendel pudo realizar sus experimentos y enunciar sus 3 leyes. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.